Bienvenidos una vez más a este su canal de Fe y Esperanza. Esperamos que el estudio de esta ocasión sea de gran beneficio para usted y para su familia. Gracias por inscribirse a nuestro canal. Si es la primera vez que ve uno de nuestros videos o que nos visita, inscríbase por favor y recuerde tocarle la campanita para que le lleguen las notificaciones en cuanto subamos uno de nuestros videos, ¿verdad? Uno de nuestros temas. También quiero agradecer mucho de una forma muy especial a las personas que nos han dejado, que se han tomado el tiempo para dejarnos un mensajito y decirnos que ha servido de algo, ¿verdad? Que nosotros compartamos con ustedes estos mensajes y que les ha ayudado de una forma o de otra nuestras palabras, nuestros estudios, ¿verdad? Como usted puede mirar, hoy tenemos una pantalla donde vamos a tener todas las citas bíblicas en esta ocasión y, por supuesto, esta lección es para la lección número 3 y es para el 21 de octubre del 2017. Lleva por nombre La condición humana. Esta lección está un poquito fuerte en algunos aspectos porque revela en realidad cómo es el ser humano y cómo es el ser humano hoy por hoy. Y de hecho desde que cayó el pecado, ¿no? Pero vamos a ir indagando ahí poco a poco. En esta ocasión vamos a mirar, de hecho, los versículos de la Biblia que aparecen ahí al principio de la lección. Usted los puede analizar y espero que les dé una lectura a usted antes de empezar a estudiar la lección de forma personal. En estos momentos vamos a ir leyendo cada una de estas citas bíblicas y dando una pequeña explicación. Y al final solamente vamos a tocar rápido las preguntas que están allí en cada uno de los días, ¿sí? Lo que es el domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves, ¿sí? Pero como dijimos anteriormente, es para el 21 de octubre de 2017 y lleva por nombre La condición humana. Ahora, antes de entrar en todo esto y de indagar de una forma completa, me gustaría, por supuesto, pedir la bendición de Dios, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde que en todo lo que hagamos siempre debe estar aprobado por Dios, especialmente si vamos a estudiar la palabra de Dios. Debemos de pedir que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya conduciendo en todo momento, ¿verdad? Así que le invito, por favor, si le es posible, incline su rostro y ore conmigo para pedir la bendición de Dios. Padre Santo, gracias te damos por estos días tan hermosos que nos has regalado por acá en Arkansas. Y Señor, en estos momentos al empezar a estudiar la palabra, tu santa palabra, queremos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos acompañe y que todas las personas que ven este video, Señor, en cualquier momento que sea, en cualquier parte del mundo, que tu Santo Espíritu verdaderamente pueda tocar sus vidas y que sea de beneficio para ellos también. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu santa palabra. Esperamos que no regrese a ti vacía. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano. Como decíamos, ¿no? El título de esta lección es La condición humana. Y como le comentaba anteriormente, hay unos versículos aquí que usted debería de estar leyendo antes de indagar. Estos versículos que están aquí de paso como ve lo que dice aquí, lee para el estudio de esta semana, ¿no? Entonces, estos versículos en realidad los debemos leer el sábado cuando vamos a indagar en lo que es la lección precisamente, ¿no? de esta semana. Es el primer día que vamos a empezar a estudiar la lección, que de paso muchas personas ni siquiera lo hacen en sábado porque creemos, ¿no? Que ya estudiamos en la iglesia, el sermón, lo que sea, ya fue suficiente. Esto debería de leerse el sábado de tarde precisamente, ¿ok? Y, por supuesto, está el versículo de memoria que vamos a analizar también hoy. Pero lo vuelvo a repetir, estos versículos los vamos a ir analizando de uno por uno hoy en esta lección. Usted puede mirar aquí un mundo y una pesa, por así decirlo. Es una pesa que se ataba antes a los esclavos. Qué forma de ilustrar de cierta forma, ¿no?, lo que es el pecado. El pecado nos ata a nosotros y eso hace que tenga una pesa allí. Esa pesa se le ponía a los esclavos o a los prisioneros para que no pudieran correr o no pudieran moverse rápido. Entonces, con esa pesa ya ahí era prácticamente imposible que la persona pudiera correr en ese caso. Hoy por hoy con la tecnología se utiliza un grillete que se le pone a las personas en los pies y con eso lo que hace es que ese grillete está conectado de una forma electrónica por satélite al gobierno y el gobierno puede saber dónde se encuentra la persona. Digamos que la persona cometió un crimen que no es de peligro para la comunidad o para la sociedad, entonces le permiten a la persona que tenga un arresto domiciliario en algunos casos o a veces puede ser en la ciudad, no puede salir de la ciudad, no puede salir del estado o de la nación. Le ponen el grillete y ahí tiene con sus reglas obviamente, ¿no?, lo que es para esa persona. Pero de cierta forma ese es el pecado que ha hecho que el hombre
estemos nosotros atados de esa manera, que seamos esclavos del pecado, ¿no? Y hoy vamos a mirar muchas cosas medias difíciles, precisamente de cómo el ser humano está atado de esta misma manera al pecado, ¿okay? Cómo nos tiene atado, ¿no? Muy bien, los versículos que vamos a leer en esta ocasión son Romanos 1, 16 y 17, de Romanos 1, 22 al 32, y el capítulo 2, del 1 al 10, 17 al 23, y del capítulo 3, versículos 1 y 2, del 10 al 18, y el último, el versículo 23, que es el versículo que encontramos aquí de memoria, o para memorizar, o versículo clave, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo mundo que ha nacido está destituido de la gloria de Dios, porque todo mundo que ha nacido aquí, como ser humano, ha nacido bajo pecado. Ahora, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. ¿Y qué tal de los niños pequeños? ¿Sabes? El hecho de que ese niño haya nacido en este mundo lo hace pecador. Y analiza esto un poquito. La paga del pecado es la muerte. Entonces, un niño en cuanto nace empieza a crecer. De hecho, desde que es engendrado, no empieza a crecer. De cierta forma, conforme vamos creciendo, vamos muriendo a la vez. Un día más que vivimos es un día menos, o un día más cerca de nuestra muerte, si es que vamos a morir de viejos, por así decirlo, ¿no? El pecado es lo que trae. Ahora, el pecado en forma espiritual, a un niño no se le puede culpar por un pecado, por supuesto, ¿no? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace no tiene conciencia de lo que está haciendo. Aunque ya nace con el sufrimiento, con el dolor, etcétera, etcétera, pero no sabe, él no nace sabiendo de lo que él está haciendo, lo que está pasando en su vida en realidad. Lo que el niño hace es simplemente vivir una vida hasta que va creciendo y va entendiendo. Una vez que el niño entiende el concepto de la vida y lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo, un niño recién nacido, él no conoce lo que está bien y lo que está mal. Él lo único que sabe es vivir y pedir y comer y dormir. Pero conforme va creciendo a los 8, 9, 10 años, ya el niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Y allí es donde viene, ahora sí, la condenación del pecado en el punto del ser humano. Porque ahora que ya sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, allí es donde Dios entonces ya nos puede juzgar. Porque supiste hacer lo correcto y no lo hiciste. Eso es lo que la Biblia le llama pecado, ¿no? A veces pensamos que el pecado es algo que nosotros estamos haciendo. Si tú cometiste adulterio, si tú robaste, si tú mataste, eso es pecado. ¿Sabes que la Biblia también menciona que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es considerado pecado? Pues entonces estamos amolados, ¿verdad? Por toda parte, por donde que le busquemos, estamos mal. ¿Sabes qué? No, mi hermano, y no, mi amigo. Pasa esto, que una vez que tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, cualquier cosa que tú pienses hacer, cualquier cosa que tú estés realizando en tu vida, va a ir, en este caso, tomado de la mano de Cristo Jesús y siendo guiado, mejor dicho, por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el Espíritu Santo te está guiando, no importa lo que tú hagas, porque cuando el Espíritu Santo te está guiando, tú vas a hacer lo correcto, simple y sencillamente. Okay, a eso se refiere, ¿no? Y por supuesto, una persona que está fuera del camino de Dios, una persona que no le interesa estar bien con Dios, va a hacer y deshacer como la persona crea conveniente, ¿no? Y ahí es donde viene lo del pecado, precisamente, que una persona que no está con Dios, se le hace fácil hacer cualquier tontería en este mundo, ¿no? Vamos a mirar hoy tantas cosas precisamente en esta lección. Muy bien, recuerda que aquí el principio del libro de los Romanos, Pablo nos está indicando primeramente la condición del ser humano, porque vamos a mirar también a través del libro de Romanos cómo la salvación llega al ser humano también, ¿no? Y de hecho en esta lección hablamos también bastante sobre eso, ¿no? Pero aquí Pablo comienza diciendo, ¿no? El ser humano está perdido. Humanamente hablando, el ser humano no tiene ninguna esperanza prácticamente, hablando por la parte humana, ¿no? En esto ya viene Cristo Jesús, y Él nos salva, y ahí todo el panorama cambia completamente. Muy bien, vamos a ir a los versículos que mencioné anteriormente, Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a analizar primero este versículo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Sabes? Estudiar la Biblia es poderoso. De hecho, se ha dicho que la Biblia es el libro
que puede cambiar a una persona. Si tú lees la Biblia nada más por leerla, puede cambiar tu vida completamente, ¿no? Dice que el Evangelio también es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En la Biblia encontramos el poder de Dios. Recuerda que si tú oras, Dios te escucha. Y si tú estudias la Biblia, Dios te habla. Cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, Dios te está hablando constantemente, ¿no? Así es que ahí hay un gran poder precisamente. Y esto es bíblico. Esto no es un invento de ningún ser humano en este caso, ¿no? Ahora dice, a todo aquel que cree. ¿Será que creer es suficiente nada más? O yo creo en Dios. Yo creo que está bien. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Si usted cree que la medicina que le recetó el doctor es suficiente con que usted crea que le va a sanar, entonces no tiene que comprar receta, ¿verdad? No tiene que ir a la receta. ¿Sabe? Usted cree que la medicina que le recetó el doctor lo va a sanar, pero para eso usted tiene que tener una acción. Usted tiene que ir, llenar la receta, comprar la medicina y entonces ahí tomar la medicina para que le pueda tener el resultado que usted está esperando. No es necesario nada más creer que la medicina le va a sanar, no es un antibiótico y está tratando una infección en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, creer en Dios o creer en el Evangelio es muy bueno y es lo que Dios nos pide. Pero también tiene que venir una acción. En este caso, tiene que venir obras, tiene que venir el bautismo, entre otras cosas más, ¿verdad? Dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué primero al judío? Porque el judío, digamos en este caso Israel, fue tomado de una forma para que ellos fueran originalmente el primer pueblo de Dios. Por eso se dice primeramente al judío. No que el judío sea más importante que el gentil, pero a él se le dio primero la bendición de tener el evangelio. Al judío en realidad se le había dado el evangelio para que él lo esparciera en todo el mundo y él invitara a todo el mundo a salvarse por medio del Mesías, que ellos mismos rechazaron en un momento dado, ¿no? Así es que si rechazaron el Mesías, rechazaron el evangelio, rechazaron la salvación de cierta forma, ¿no? Ahora estamos hablando de judío en forma general, no de una forma individual, ¿no? Porque hoy por hoy hay muchos judíos que son cristianos, por eso, precisamente, y muchos judíos que ya han aceptado a Cristo Jesús y que igual que los gentiles, o el griego en este caso aquí, son gentiles, serán salvos por esa razón, ¿verdad? De haber aceptado a Cristo Jesús. Número 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Quieres tener fe? Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres tener esa fuerza de parte del Espíritu Santo? Estudia la palabra de Dios y ahí vas a encontrar precisamente todo lo que se necesite, todo lo que se requiere, ¿no? El justo por la fe vivirá. Si eres una persona justa, quiere decir que tú aceptas el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, aceptas la ley de Dios, que es toda su santa palabra, y puedes seguir adelante, ¿sí? Vamos más para adelante. Romanos 1, todavía el 22, 23 y 24. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes que no hay nada más triste que una persona se crea muy inteligente y al último, como dice aquí la palabra, se convierta en un necio? Personas que se creen o nos creemos la gran cosa, vamos a poner así como seres humanos, no hablando en forma general, pues nos creemos tan sabios que al último no sabemos nada. Ojalá que la sabiduría la obtuviéramos como debe de ser de parte de Dios, porque recuerde que la sabiduría, toda la sabiduría viene de parte de Dios, ¿ok? Y si a alguien le falta sabiduría, dice la palabra de Dios, pedirle a Dios, que Él es el único que la puede dar, ¿no? Así es que no profesemos ser sabios para no ser necios, ¿ok? Ese es el consejo. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, al hacerse necio y pensar que sabe más que Dios, ha degradado tanto a Dios a un nivel más bajo que los hombres, incluso al nivel de aves, reptiles y cuadrúpedos en este caso, no de los animales. Tanto así que ya Dios ha llegado a ser prácticamente nada, a tal punto que se adoran imágenes, se adoran astros, se adora cualquier otra cosa menos al Creador, ¿no? Dice, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí vamos entrando en un punto un poco difícil, ¿no? Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia. La inmundicia es el pecado. Dice, por cuanto Dios les entregó a la inmundicia. ¿Sabes? No es que Dios te lance y te empuje al pecado.
Dios nos ama tanto que Él se hace responsable incluso de nuestras malas acciones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mira, Dios nos creó a nosotros para ser salvos, pero al pecar, Él dice, bueno, como yo lo creé, es una creación mía y ha pecado, ha errado, entonces bueno, de cierta forma yo tengo la culpa, ¿no? Porque yo lo creé. Ahora, dice, Él nos entregó a inmundicia. Cuando nosotros decidimos, recuerda que Dios nos dio la libertad de escoger y de elegir lo que nosotros queramos. Si nosotros elegimos hoy levantarnos temprano y empezar a trabajar, bien nos irá. Si hoy decidimos dormir todo el día y no levantarnos por todo el día, igual, es una decisión que nosotros tomamos, ¿no? Así es que no es tanto que Dios nos haya empujado, sino que nuestras decisiones nos han llevado hasta ese punto, y entonces Dios permite. Cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, Dios se retira obviamente, y ahí es donde Satanás aprovecha para llevarnos a pecar, a llevarnos a la inmundicia, todas esas cosas difíciles que vamos a mirar hoy a continuación precisamente. Yo espero, mi hermano, que nosotros seamos sabios para empezar, y que Dios no nos entregue a esos puntos de inmundicia, ¿no? Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo puedes tú deshonrar tu propio cuerpo? Recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo que tú le pongas a tu cuerpo, tanto en comida como en sustancias, estás tú, en este caso, deshonrando el cuerpo de Dios. El cuerpo que Dios te ha dado para que tú lo ministres. Ahora, aquí estamos hablando de algo un poquito diferente y lo vamos a mirar a continuación. Al deshonrar nuestro cuerpo es también en el punto sexual. Si eres un hombre, eres un hombre. Si eres una mujer, eres una mujer. Y debes de mantener tu cuerpo limpio en ese aspecto. ¿Ok? Y vamos a mirar eso más adelante. Vamos al número 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios es toda la palabra que viene de parte de Dios. Entonces, la cambiamos por la mentira. Recuerda que la verdad viene de parte de Dios. Dios es verdad, siempre. ¿Okay? Dios nunca dice mentira. Entonces, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. O sea que cambiamos los consejos de Dios por los consejos o la guía del enemigo de Dios, de Satanás en este caso, ¿no? Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Honrando y dando culto a las criaturas. O sea, todo lo que fue creado en lugar de aquel que las creó. Vuelvo a repetir, los astros, animales, la naturaleza, imágenes, qué sé yo, ¿no? Todo eso que viene por ahí, ¿no? El cual, ese creador es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, así sea. Número 26. Vamos a mirar el 26 aquí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjate, porque el ser humano se desató tanto de Dios que se fue a adorar imágenes y a adorar conforme él creía que era correcto. Entonces dice Dios, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza o contra naturaleza. Aquí entramos ya en temas difíciles. Yo no sé si las otras personas que están grabando la lección van a hablar un poquito sobre esto, pero sabes, creo que es necesario que entendamos esta parte, ¿no? ¿Qué es el uso natural de la mujer y que ahora lo cambiaron para ir en contra de la naturaleza? Estamos hablando de sexo, ¿ok? Y en este caso, lo hemos dicho anteriormente, y aquí está un punto bíblico para poder entender que el sexo anal es un pecado. Es en contra de la naturaleza, ¿ok? Eso es algo bíblico y algo que debemos de considerar. Y si tú crees que no está hablando sobre eso, espera más adelante lo que sigue el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así es que estamos hablando de sexo. Estamos hablando aquí tristemente del homosexualismo. Y lo digo tristemente porque es un desvío tremendo de parte del ser humano que se ha alejado de Dios. Y mis hermanos, si la Biblia nos dice que no está bien, no está bien. Recuerda que la palabra de Dios está
completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y los consejos que se nos dan, deberíamos de seguirlos. Ahora, ¿qué vamos a hacer si de repente entra a nuestra iglesia una persona que es homosexual? ¿Sabes? No debemos de apedrearla, ni correrla tampoco, mucho menos. Esa persona necesita cariño, necesita amor, necesita comprensión para que salga de ese pecado. El homosexualismo es igual que el pecado de la mentira. Y hasta ahorita yo no he mirado a nadie que lo disciplinen en la iglesia por mentira. La mentira es igual que el adulterio. Yo no he mirado a nadie que en este caso, bueno, el chisme, por así decirlo, no es igual que el adulterio. Yo no he mirado a nadie que lo disciplinen por el chisme, ¿no? A menos de que se metan graves problemas, entonces tal vez sí. Pero hay personas que son demasiado chismosas y no andan por eso disciplinándolas, ¿verdad? Entonces, el homosexualismo es un pecado igual, porque recuerda que cada pecado, por muy grande, por muy pequeño, que de paso los tamaños los ponemos nosotros como seres humanos, el pecado, cualquier tipo de pecado, grande o pequeño, vuelvo a repetir, es, en este caso, pena de muerte. La paga de ese pecado es muerte, no importa el tamaño. Recuerda que nosotros como seres humanos le ponemos el tamaño, ¿no? Por ejemplo, el castigo no sería el mismo para una persona que se roba $1 millón como una persona que se robó solamente $5. Entre nosotros aquí como seres humanos le ponemos un tamaño, ¿no? Pero para Dios, si te robaste $1 millón, debes morir. Si te robaste $5, debes morir, porque es el acto. Ahora, recuerda que, y lo mencionamos anteriormente, que el pecado no es tanto lo que estás haciendo, no es la acción, sino más bien la desobediencia a Dios. Eso es el pecado, ¿no? Así es que por eso aquí no importa si es mucho, es poquito, si es grande o pequeño, el color que le quieras poner al pecado, eso no va a importar. Lo que importa es la desobediencia a Dios, y eso es lo que consideramos como un pecado. Vamos a ver el número 28. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como el ser humano se alejó tanto de Dios, Dios lo ha entregado a una mente reprobada. ¿Sabes algo interesante? Recuerda que la sabiduría viene de Dios. Y si tú no estás conectado con Dios, entonces ya no eres un sabio. ¿Ok? ¿Sabes? De repente no podemos entender esta parte, pero es muy sencilla. Si no estamos con Dios, estamos en contra de Dios. Y si Dios no nos da la inteligencia, la sabiduría, entonces tendremos el otro lado de la moneda. Y creo que la sabiduría, lo contrario de la sabiduría, sabemos lo que es, ¿verdad? Digamos una mente tonta, una mente que no puede pensar, que no puede discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Y por eso es de que entran todos esos pecados al ser humano. Ahora fíjese de qué es lo que dice, ¿no? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todos son detalles y frutos de la carne, precisamente de lo que hablamos ya anteriormente. Sigue diciendo el número 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. La soberbia es un pecado tan grande que al igual a nadie se disciplina por eso, ¿no? La soberbia. Altivos. ¿Qué es un altivo? Alguien que se cree mucho. ¿Hay alguien que tú conoces que se cree mucho dentro de la iglesia? Bueno, él está cometiendo este pecado. Y fíjate lo que va a pasar con esta gente que tiene esto, la soberbia, la altivez. Ve lo que va a pasar, ahorita lo vamos a mirar más adelante, ¿no? Inventores de males, desobediente a sus padres, ¿ok? Necios. ¿Conoces algún necio en la iglesia o en la familia? A un altivo, ¿sabes? ¿Conoces a alguien? ¿Y qué tal si soy yo, el altivo, el necio, el soberbio? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Somos muy buenos para decir, mira, yo conozco al fulano de tal que es altivo, conozco al fulano de tal que es muy soberbio. El pastor de la iglesia es un necio. Es necio, entonces él cae en esta categoría, ¿verdad? Mi hermano, todo esto que está aquí, velo en tu vida. Y velo de la forma de que tú lo puedas aplicar. No para que te quedes con él, sino para que lo saques de tu vida, lo desarraiges completamente y puedas tú en un momento dado estar bien con Dios, ¿ok? Mira, aparte de desobedientes a los padres, necios, son desleales. ¿Conoces tú a una persona que es desleal? ¿Una persona que no es fiel? ¿Qué tal en el matrimonio? ¿Cómo hay personas hoy desleales en el matrimonio precisamente? En el trabajo. Si tú cobras 8 horas y solamente trabajaste 6,
esto es ser desleal. ¿Ok? Si tú tomas cosas del trabajo sin pedirlas o sin que te las hayan dado, eso es desleal. Sin afecto, natural, implacables, sin misericordia. Número 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjate, ellos entendieron el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así es que, piensa en todo esto. Eres altivo, eres detractor, eres soberbio, eres inventor de males, desobediente a los padres, eres un necio, eres un desleal. Cualquier cosa de las que están aquí, de las que ya miramos, incluso de las del 30, del 29, perdón, todo eso, todos estos puntos son, si quien los practica es digno de muerte, tiene que morir. No solo las hacen, y ahora algo interesante, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, de repente, tal vez tú no estás haciendo alguno de estos puntos, pero te complaces o apruebas a las personas que lo hacen. Y en este caso, también eso es pecado. Si tú te complaces con las que lo hacen, también eres digno de muerte. Si tú apruebas lo que está pasando. Hablamos del homosexualismo, por ejemplo. Muchas personas, hoy por hoy, fíjate, eso es un pecado. Ya lo miramos aquí. Es un pecado. Entonces, si tú posiblemente no lo estás practicando, pero tú estás de acuerdo con el homosexualismo y lo aceptas dentro de la iglesia, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Puede que la estén haciendo, puede que nada más estén complaciendo con los que la están haciendo. Así es que si tú apruebas o tú estás de acuerdo con que estas cosas se lleven a cabo dentro de la iglesia, entonces hay un problema también allí bastante fuerte. En este caso, eres cómplice con ellos, ¿sí? Vamos al capítulo número 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, ¿ok? Fíjate, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues el que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, aquí estamos hablando, por supuesto, de una persona que está haciendo lo mismo, que está practicando lo mismo, ¿no? En este caso. Pero ya miramos anteriormente, ¿no? Si solamente te complaces o estás de acuerdo con que se lleven a cabo estas cosas y tú apruebas, eso también es un problema, ¿no? Número 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La verdad está en la Biblia. Según la verdad, según lo que nosotros tenemos hoy como verdad, con eso seremos juzgados, ¿no? Veamos el número 3. Y piensas esto. Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Te das cuenta? Vuelvo a repetir. Si tú haces lo mismo o piensas o estás de acuerdo con lo que hacen lo mismo, vas a escapar del juicio de Dios. De ninguna manera. Vamos a ver lo que dice el número 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo lo que es justo, todo lo que proviene de Dios, ¿ok? La benignidad de Dios, la paciencia, la longanimidad de Dios, todo eso nos traen al arrepentimiento o nos llevan al arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Por consiguiente, tú y yo no tenemos ninguna excusa para hacer las cosas que acabo de mencionar aquí en estos capítulos, en estos versículos. No tenemos la excusa porque conocemos la verdad, ¿ok? Por consiguiente, nosotros tenemos una doble responsabilidad en ese aspecto, ¿no? Número 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque somos duros de corazón y porque no queremos hacer caso a la palabra de Dios, ¿ok? No arrepintiéndonos, entonces estamos prácticamente guardándonos para ese día cuando Dios va a destruir el pecado. Y cuando Dios destruye el pecado, si tú y yo estamos abrazando el pecado, seremos destruidos junto con el pecado, ¿ok? De esa forma tiene un poquito más de sentido. Número 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En ese día que Dios venga y que traiga un juicio justo, por cierto. Justo porque Él ya nos dio todas las herramientas, todo para que tú y yo entendamos que no debemos de pecar, que todo debe estar bien. Más sin embargo, en nuestra vida, ¿no? Más sin embargo, nos hemos desviado del camino de Dios y ahora tenemos que sufrir las consecuencias, ¿ok? Veamos el número 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a todas aquellas personas que
toman la palabra de Dios, que hacen la palabra de Dios y que hacen lo correcto ante Dios. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen a la Biblia, a la palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia. La injusticia viene de parte del enemigo, obviamente, y todas las mentiras del enemigo, ¿no? Dice, número 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Date cuenta, el judío que no acepta a Cristo Jesús como su Salvador tendrá que pasar o aceptar en un momento dado el juicio en contra de sí mismo, ¿no? Primeramente el judío y también al griego, o sea, al gentil. Así como el judío es beneficiado por la salvación, la bendición de la salvación, al igual que el gentil, aquí también el judío primeramente, porque él tuvo el privilegio primero de conocer la verdad y no la practicó, ¿no? Vamos a ver el número 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. De la misma manera, ¿okay? Gloria, honra y paz a la persona que se porta bien, tanto judío como griego. ¿Okay? Es interesante, ¿no? Todo lo que la palabra de Dios tiene y cómo encierra la verdad bíblica para que podamos seguir adelante. Vamos ahora al 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Date cuenta. Está hablando de los gentiles de cierta forma, porque si fuera judío no tendría sobrenombre de judío, ¿verdad? Hablando de los judíos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Por qué? Porque somos el Israel espiritual en este caso, ¿no? Tenemos el sobrenombre de judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Qué hermoso saber que como seres humanos cristianos tenemos el sobrenombre de judíos, o sea, somos el Israel espiritual, nos apoyamos en la ley y nos gloriamos en Dios con todo lo que hacemos. Recuerda, todo lo que tú haces en tu vida debe glorificar a Dios en todo momento y en todo instante. Eso nunca lo olvides, por favor. Y esto lo puedes tú poner con 1 Corintios 10:31 precisamente, ¿ok? Que todo lo que tú hagas y comes o veas lo que sea, que todo glorifique el nombre de Dios. Dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Te das cuenta? Porque la ley, conocemos la ley, que de paso es la palabra de Dios, somos instruidos y conocemos lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, la luz de los que están en tinieblas. Tú que tienes el Evangelio, que lo has aceptado y que lo estás siguiendo, que lo estás viviendo, tenemos una responsabilidad de guiar a los ciegos. ¿Ok? Debemos guiar a los ciegos. Y por supuesto debemos ser luz a los que están en tinieblas. La luz es Cristo Jesús. Cuando tú eres luz para otros, Cristo Jesús vive en tu corazón. Cristo Jesús está en tu vida. Por eso es que somos luz de los que están en tinieblas. Número 20, instructor de los indoctos. Aquellas personas que no conocen, necesitamos enseñarles, definitivamente. Maestro de niños. Niños literales o niños espirituales, en este caso. Debemos ser maestros de niños, ¿no? Una persona que viene entrando recién y se viene bautizando es un niño. Y necesitamos enseñarles cómo vivir una vida piadosa, una vida llena de amor en Cristo Jesús. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué te parece, no? Estoy diciendo el número 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Somos muy buenos para enseñar a los demás y que los demás tienen que hacer y estudiar, aunque yo no estudie. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Sabes? Nosotros que de repente estamos enseñando a otras personas, les decimos no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Pero de repente yo lo estoy practicando también. Entonces, ¿con qué cara le podemos decir, en este caso, un ejemplo vivo? ¿Cómo un borracho le puede decir a otro borracho, los dos ahí borrachos tirados en el piso, embriagados, le puede decir al otro que no es bueno que esté tomando, que no es bueno, que eso le hace daño en su salud? Imposible, no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, de repente nosotros estamos cometiendo los mismos pecados y queremos que la otra persona no lo haga. Un ejemplo, de repente, puede ser que una persona se lleve a disciplina porque robó. O vamos a poner adulterio, ¿no? Un ejemplo nada más, solamente como ejemplo. Tal hermano lo vamos a llevar a la junta, a disciplinar porque cometió adulterio. Pero yo soy el primer anciano. ¿Okay? Y yo también estoy en adulterio. Es lo que dice aquí. ¿Cómo tú, que estando en adulterio, vas a traer a otra persona a disciplinar porque está en adulterio? No tiene sentido.
¿Te das cuenta? Nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y mi hermano, cuando hacemos esto, nos jugamos, nos acarreamos a nosotros una maldición, precisamente porque estamos obrando de una manera en contra de los principios de Dios y no tiene ningún sentido, ¿no? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Te das cuenta? Todo esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Tú que te jactas de la ley, aquí está algo bien importante. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Somos muy buenos en la iglesia adventista especialmente para decir, nosotros somos el pueblo de Dios porque tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Somos muy buenos para decir eso, y amén, y gloria a Dios, y qué orgullo ser adventista. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Está fuerte esto, mis hermanos, y esto va para la iglesia adventista en este caso, ¿no? Porque nosotros nos jactamos de que somos el pueblo de Dios, que somos el remanente, que somos, nosotros somos. Nos jactamos de la ley, pero luego hacemos infracción de la ley, y con eso estamos deshonrando a Dios. Ahora, esto vamos a mirarlo de una forma individual. Y por favor, mi hermano, mi hermana, no te me ofendas, pero vamos a ver cómo está nuestra relación con Dios. Ojalá que no seamos alguien o una persona que nos jactamos de la ley de Dios, que decimos, nosotros guardamos el sábado, nosotros guardamos los 10 mandamientos, nosotros guardamos todos los 10 mandamientos, y de repente estamos fallando. Sabemos que el sábado es el día del Señor, pero ¿cómo guardamos el sábado? ¿Sabes? Mucha gente no tiene noción de qué es guardar el sábado. ¿Sabes? Si te interesa saber lo que es o cómo guardar el sábado, lo que es el sábado y cómo guardar el sábado, mándame un correo electrónico a info@feyesperanza.org. Y con gusto te mando a través del correo electrónico toda la información de cómo se debe guardar el sábado y también lo que es el sábado en sí. ¿Ok? Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabes? Una persona que es fiel siempre va a ser blasfemado entre los gentiles por causa de la gente que es fiel a Dios. Mucho cuidado de repente la forma como miramos las cosas, como llevamos nuestra vida, ¿no? Pero si somos fieles, vamos a ser blasfemados definitivamente entre los gentiles por causa de las personas que llevamos la verdad y que somos fieles al Señor definitivamente. Entonces, al capítulo 3, el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En este caso, no que la circuncisión sea importante, pero estamos hablando de una ley, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Sabes? Pareciera como que de repente no importa qué tanto nos portamos o qué tanto guardamos los mandamientos o qué tanto hacemos, pareciera como que no tiene sentido y de repente como que nos va peor todavía, ¿verdad? Pues mi hermano, ve lo que dice aquí. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y fíjate algo interesante, ¿no? Aquí mismo está la respuesta, ¿no? ¿De qué ventaja tiene el judío? Mucho, tiene mucha ventaja. Porque primeramente se nos ha confiado la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Primeramente se te ha dado a ti la verdad eterna. Y si tú la aceptas, tienes la vida eterna. Por consiguiente, ¿qué ventaja tenemos nosotros que tratamos? Acuérdate que somos judíos ahora espirituales o en este caso no literales, ¿no? Pero somos llamados, el sobrenombre lo tenemos de judíos, ¿no? ¿De qué nos sirve? Mucho. Se nos ha dado la vida eterna. Está a frente de nosotros a través del Evangelio. La palabra de Dios es vida eterna. Por consiguiente, en eso tiene mucho que ver, ¿ok? Así es que mi hermano, mi hermana, ve por favor esto, que si tú eres una persona fiel, tendrás muchas ventajas sobre todo el mundo. Y lo más hermoso de todo es que al tener tú esa ventaja, tienes la vida eterna. Algo que una persona que no está bien con Dios, aunque esté dentro de la iglesia, si no está bien con Dios, no puede decir, no puede darse de lujo. Mira, mi hermano, si estás cometiendo algún tipo de pecado, pide perdón a Dios constantemente y retírate de ese pecado. Es de la única forma que vamos a poder llegar al cielo, ¿sí? Muy bien. Dice el número 10 de Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay justo ni aun uno, ¿qué estamos haciendo? Mi hermano, humanamente no hay justo ni aun uno. ¿Okay? El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Dijo, no me digas bueno. Nadie es bueno. Solamente el Padre que está en los cielos es bueno. ¿Sabes? Jesús había nacido. Ahora, Jesús es Dios.
Y Él era sin duda alguna bueno. Pero Él dando a entender para nosotros los seres humanos que humanamente hablando no hay nadie bueno. Y ni Él tampoco se sentía bueno por la razón de que Él vino a nacer del pecado, a hacerse pecador para poder rescatarnos. Por eso es que Él tampoco se consideraba bueno, ¿sabes? Esa era la razón por la cual Él le dice, no me digas bueno, no hay nadie bueno, solamente el Padre. No, es que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Humanamente hablando, nadie puede justificarse a sí mismo. Tenemos que venir a Cristo Jesús y solamente a través de Él podemos tener la justicia divina. Solamente a través de Cristo Jesús. Eso es lo que hay, que humanamente hablando, no hay nadie justo. Dice el número 11, no hay quien entienda. Humanamente no podemos entender el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio. Nunca lo entenderíamos. Las profecías mucho menos. Mas sin embargo, ¿sabes? No hay quien entienda humanamente. Pero el Espíritu Santo está presto para ayudarnos a entender todos los misterios de la profecía, del amor, de la salvación y todo lo que hay. Ahora sí hay algunos misterios todavía que no podemos entender y comprender. Es verdad. Pero ¿sabes? Algo interesante, que conforme tú te vas llenando del Espíritu Santo, tu mente se va abriendo y vas entendiendo muchas cosas muy, muy hermosas, ¿no? Dice, no hay quien busque a Dios. Humanamente hablando, nadie va a ir a buscar a Dios solamente porque sí, porque cuando nacimos ya con el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. El pecado nos va guiando en contra de Dios, o sea, no tanto en contra de Dios, sino alejándonos de Dios, al lado contrario de lo que está Dios, ¿ok? Por eso, no hay quien busque a Dios. Humanamente hablando, nadie va a buscar a Dios, jamás. Pero qué bueno que está el Espíritu Santo para guiarnos y traernos, en lugar de desviarnos de Dios, llevarnos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que es el trabajo del Espíritu Santo precisamente. Número 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos nos hemos desviado y somos unos buenos para nada, o trapos de inmundicia, como le quieras llamar, ¿no? A la verdad, mis hermanos, esto es algo que ha sucedido, ¿no? Nos hemos desviado de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, y entonces con todo esto nos hemos acarreado precisamente una mente reprobada, una mente repravada, una mente que solamente está pensando el continuo mal. ¿Ok? A eso se refiere todo esto. Sin embargo, otra vez, entra la gracia de Dios, la gracia de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate nada más, ni siquiera uno, ¿no? Humanamente hablando, nunca va a haber ni una sola persona que diga, yo voy a hacer lo bueno por mi cuenta y no necesito a Dios. Todos necesitamos a Dios si queremos hacer lo correcto y hacer lo bueno. Todos. Humanamente hablando, ni uno solo en ningún momento se va a acercar a Dios. Veamos lo que dice el número 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Mire que por las palabras de repente es donde matamos a la gente, ¿sabe? La Biblia dice no matarás. Y alguien piensa inmediatamente, un revólver, una pistola, un cuchillo y asesinar a alguien así de esa manera. No, ¿sabes? Que con la lengua tú y yo podemos matar muy fácil a una persona. Con la lengua. Qué triste, ¿no? Mi hermano, tengamos cuidado con la lengua, que la lengua puede matar y puede herir a una persona y eso es muy peligroso, ¿no? Por eso es que sepulcro abierto es nuestra garganta, con nuestra lengua engañamos, ¿no? Veneno de áspides hay debajo de sus labios, ¿te das cuenta? Con ese veneno podemos matar a las personas. Tenemos mucho cuidado que con la boca matamos de repente todos los días a las personas, ¿no? Número 14, ¿y cómo matamos a una persona? ¿Sabes? Con la crítica. Creo que todos somos culpables de eso de repente, ¿no? Somos muy buenos para criticar y muy rápidos para criticar. Vamos a la iglesia a mirar a ver cómo viene vestido el hermano, a ver cómo anda vestido la hermana, a ver cómo andan, a ver cómo se portan, a ver qué es lo que hacen. Y va la crítica, tras crítica, tras crítica, tras crítica. Eso es una forma de matar a las personas también, ¿no? Tengamos mucho cuidado con la crítica. Y creo que ahí todos hemos sido culpables. Y vuelvo a repetir, necesitamos pedir perdón a Dios por eso, ¿sí? Número 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Fíjate lo que hay en la boca. Y recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca, dice Proverbios, ¿no? Así es que lo que tú tengas en tu mente, de eso va a hablar tu boca. Por eso es necesario tener siempre el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra mente. Porque si tu mente está llena del Espíritu Santo y tu memoria, tu corazón está lleno de himnos cristianos, de música cristiana, de la palabra de Dios, en este caso, reflexiones cristianas, ¿sabes? Lo que va a hablar tu boca
va a ser cosas buenas, cosas bíblicas, cosas del Evangelio. Del otro modo, nuestra boca estará llena de maldición y de amargura. Y de eso hablará precisamente, es lo que saldrá de nuestra boca, y ahí es donde vamos a matar a las demás personas con todo lo que hay, ¿no? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y puede ser sangre espiritual también, no necesariamente sangre literal, ¿no? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Fíjate nada más. Pero que dice el número 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano. ¿Ok? Recuerda que el título de esta lección es la condición humana precisamente. Mi hermano, esa es la triste condición humana de cuando Adán y Eva pecaron. Tengamos mucho cuidado de cómo llevamos nuestra vida, puesto que se nos ha dado el Evangelio para que podamos entender y podamos nosotros, en este caso, ser fieles hijos del Señor. Vamos a ver lo que dice el versículo 23. Aquí 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo de memoria, ¿verdad? Todos hemos pecado, mi hermano. No importa cómo tú te pongas, aunque mucha gente dice, no, yo soy bueno, yo no cometo pecado, no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que leer la Biblia, yo soy bueno, yo soy suficientemente bueno. Y ¿sabes qué? Esa es una mentira de Satanás, porque al decir que somos suficientemente buenos, quiere decir que nosotros nos podemos salvar por nuestras propias fuerzas o por nuestro propio esfuerzo. Como soy una persona buena, yo merezco el cielo. De repente eso es lo que estamos tratando de decir, aunque no lo digamos textualmente. Pero mira, yo soy suficientemente bueno, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer la Biblia, no tengo que portarme de la manera como se portan los cristianos, que de repente hipócritas, ¿no? Así se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero mi hermano, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado, tú también has pecado. De la única forma que podemos rescatar este versículo y cambiarlo es aceptando a Cristo Jesús, aceptando que somos pecadores, aceptando que en nosotros no hay ninguna fuerza humana que podamos hacer para encontrar la vida eterna. Por consiguiente, busquemos a Dios todos los días y todos los días estemos a cuentas con el Señor. Pedir perdón por nuestros pecados es algo vital constantemente. Y digo constantemente porque mira, podemos ir a descansar en estos momentos, por ejemplo, en la noche. Y dime tú, ¿quién nos asegura que vamos a despertar? ¿Sabes que mucha gente se va a descansar y ya no despierta? O bien, al despertar en la mañana, gracias Señor porque me cuidaste durante la noche y por haberme perdonado mis pecados. Ahora voy a empezar un día de tareas, voy a salir a manejar tal vez, voy a ir a trabajar y no sabemos en realidad con qué nos vamos a encontrar allá afuera. Por consiguiente, es muy bueno pedirle al Señor, cuídame, protégeme y desde ahora perdona mis pecados. Y salir a trabajar con la bendición de Dios. Porque tú no sabes, mucha gente igual se despide de su familia, de sus hijos, de su esposa, se van a trabajar y nunca más regresan. La próxima vez que lo ve la esposa o el esposo, dependiendo quién sea, que sufrió un accidente o lo que sea, o un ataque al corazón, que hoy en día está muy de moda, por cierto, lo ven en el hospital antes de morir o en la casa mortuoria, ¿no? En este caso. Mis hermanos, todos hemos pecado. Todos hemos cometido pecado por haber nacido aquí. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, para poder encontrarla hay que buscar a Cristo Jesús todos los días. Vamos a ir a las partes de los días y vuelvo a repetir, voy a ir bien rapidito aquí, nada más, ¿ok? En la parte del domingo, el título es El poder de Dios. Y aquí está este versículo de Romanos 6, del 1 y 17, con la nueva versión internacional, y está un poco más claro en ese aspecto, ¿no? A mí me gusta la versión internacional porque es un poco claro. Tiene algunos problemas bastante fuertes la versión internacional, de paso, mucho cuidado con ella, ¿no? No la recomiendo que se la dé a una persona que se viene recién bautizando. Yo esta la recomendaría para una persona que tiene conocimiento de la Biblia y que puede discernir donde se equivoca, ¿no? Esta versión de la Biblia. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. La pregunta es, ¿de qué forma has experimentado las promesas y las esperanzas, o la esperanza que se encuentran allí, en estos versículos? Yo contesté de la siguiente manera, ¿no? En este caso. Y recuerda que aquí tú vas a poner tu respuesta, ¿no? Para todos puede ser algo diferente, ¿no? En mi vida he mirado la mano de Dios trabajar y he sido testigo de milagros que no se pueden explicar
humanamente. Cuando tenemos el Evangelio en nuestra vida y lo vivimos, Dios responde y Dios está allí constantemente. Así es que para mí esto es lo que la respuesta apropiada en lo que es en mi vida, ¿no? He mirado yo la mano de Dios constantemente, ¿sabes? Y Él ha respondido a nuestras oraciones. Y lo hemos mirado incluso en el grupo de oración que tenemos con Fe y Esperanza ahí en Facebook, a lo cual te invitamos de paso de que te unas ahí a Él, ¿verdad? Dios ha respondido a algunas oraciones y mi hermano, mi hermana, Dios siempre está presto para atender nuestros pedidos, ¿ok? Vamos a la parte del lunes. Todos hemos pecado. Ya lo miramos claramente, ¿no? Romanos 3:23. Porque ahora, la pregunta es, ¿por qué este mensaje es tan fácil de creer como cristianos hoy? ¿Por qué es fácil o difícil? Lo podemos llamar, ¿no? Porque difícil en algunos casos porque creemos que muchas veces el pecado que existe en nuestra vida no es pecado. Y yo lo contesté de la siguiente manera, ¿no? Dice, al mismo tiempo, ¿qué podría motivar que algunos nos cuestionen la veracidad de este versículo? A lo que yo me refiero aquí con mi respuesta. Lo que creíamos en un momento que era pecado, deja de ser pecado, según nuestro criterio, y la mayoría del mundo piensa así. Refiriéndome a la segunda parte de esta pregunta, ¿no? Ahora, ¿por qué es fácil? Porque como cristianos ya hemos mirado la trascendencia del pecado y la desgracia que ha traído el pecado al mundo. Por eso es que nosotros como cristianos sabemos lo que es el pecado y sabemos que según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y eso ya lo conocemos, ¿no? Pero ¿por qué? Dice ¿qué podría motivar que algunos cuestionen la veracidad de este versículo? Porque, mi hermano, una vez más, el pecado que en un momento lo creíamos como algo grande, algo que no deberíamos hacer, de repente deja de ser pecado y lo hacemos con mucha tranquilidad, como si no hubiera ningún problema, ¿no? Veremos lo mismo, mucho cuidado con eso, ¿sí? En la parte del martes, progreso. Voy a leer esta parte que me pareció muy interesante precisamente, la primera parte ahí, el progreso en este caso, ¿no? Dice, a principios del siglo XX la gente vivía con la idea de que la humanidad estaba mejorando, que la moralidad iba en aumento, y que la ciencia y la tecnología ayudarían a marcar el inicio de una utopía. Se creía que el ser humano se encaminaba básicamente hacia la perfección. Es lo que se creía anteriormente, ¿no? En el siglo XX. Se pensó que mediante el tipo de educación y de formación moral adecuados, los seres humanos podrían mejorarse mucho a sí mismos y a la sociedad. Todo esto se suponía que comenzaría a suceder masivamente cuando entráramos en el mundo feliz del siglo XX. Bueno, el siglo XX llegó, el siglo XX se ha ido y el ser humano ha ido de pique moralmente hablando, ¿no? Y aunque algunas personas podemos pensar, ¿no?, que la cosa puede mejorar, ¿sabes? Eso yo pienso que va a ser ya no en forma masiva, en forma de ciudades o de la sociedad, de países. Todo esto puede mejorar, pero de una forma muy individual, contigo, en tu hogar, en tu familia y a través de la familia. Si la familia se une a Cristo Jesús, todo esto definitivamente puede ser una realidad. Pero si la familia se aleja de Cristo Jesús, se aleja de Dios, sin duda alguna iremos más, en este caso, bajando de mal en peor todavía, ¿no? Muy bien, a la parte del miércoles. Lo que tienen en común judíos y gentiles. ¿Qué es lo que hay en común entre los judíos y gentiles? Bueno, para empezar, el pecado, ¿verdad? El pecado, tanto al judío como al gentil, lo lleva a la muerte eterna. Eso es lo que hay en común. Pero, ¿okay?, aparte del pecado que hay para los judíos y para los gentiles, que puede ser el mismo, es el mismo pecado. El adulterio del judío es lo mismo que el adulterio en el gentil. Pero hay algo interesante que también tenemos en común, sin duda alguna: la salvación a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús se dio para los judíos como para los gentiles también. Y ahí a través de Él viene la salvación y viene la redención de esa manera, ¿no? Según Romanos 2, del 1 al 3, que ya lo leímos de paso, no lo vamos a volver a leer, y el 17 al 24, dice, ¿contra qué advierte Pablo? ¿Qué lección deberíamos aprender todos, judíos o gentiles, de esta advertencia? Y ahí está la respuesta de nuestro video, ¿no? Al perseverar en la obediencia a Dios, tenemos la vida eterna. Ahí la tenemos, ¿no? Bien, la parte del jueves, ya para terminar. El evangelio y el arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Despreciar el evangelio es rechazar
la invitación de Cristo Jesús a la salvación. Por eso es que nosotros como cristianos siempre debemos de abrazar el Evangelio, abrazar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Mira, no importa que tú conozcas de memoria, ¿ok? Es lo que te digo, que conozcas de memoria la Biblia. Si no practicas lo que estás leyendo ahí en la Biblia, lo que estás estudiando, ¿de qué sirve? Tú hoy entiendes que la ley de Dios está vigente y que debemos de regir nuestra vida a través de la ley de Dios, guardar los mandamientos de Dios, porque ese es uno de los principios del fin del mundo que el pueblo de Dios tendrá. Guardará los mandamientos de Dios, o sea, la ley de Dios. Eso es algo vital, ¿ok? Ahora, si tú aprendes eso y tú ya entiendes eso y lo comprendes, ¿qué nos detiene para empezar a guardar los mandamientos? Si tú ya conoces el Evangelio y no lo practicas, ¿de qué nos sirve? Y puede ser la ley de Dios, puede ser cualquier otra palabra del Evangelio, de la Biblia en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué mensaje tenemos aquí relacionado con el tema del arrepentimiento? Y mi hermano, por supuesto, dice, te pasa todo, ¿ok? Todo esto, no, la S, cámbiame una D, por favor. Todo esto, por medio de Cristo, nos lleva a una comunión en paz con Dios. El hecho de que tú aproveches y que tú abraces el Evangelio nos va a llevar a una paz con Dios y, al final, por supuesto, a la vida eterna. ¿Qué ocurre con los que resisten el amor de Dios? Se niegan a arrepentirse y siguen desobedeciendo. Y con eso cerramos. Tristemente, mi hermano y mi hermana, hay personas que todavía se resisten a estar bien con Dios. Recuerda que el pecado nos va alejando de Dios. Y entre más pecado hagamos o practiquemos, más lejos vamos a estar de Dios en este caso, ¿no? Aquí está la respuesta de un servidor. Tribulación, angustia y la ira de Dios, según sus obras, serán juzgados en este caso, ¿no? Según en Romanos 2, del 5 al 10. La persona que resiste a Dios tendrá tribulación y angustia. Y en un momento dado la ira de Dios lo destruirá. ¿Ok? Y por supuesto, según nuestras obras, seremos juzgados. Ahora, recuerda que una persona que está con Dios también recibirá tribulación, también recibirá angustia. La diferencia es que la persona que no está con Dios, la tribulación y la angustia será algo espantoso y aterrador. ¿Okay? Será algo terrible para que no soportarán. ¿Okay? Y por supuesto después viene la ira de Dios que los va a destruir. Entonces, eso es causa de las obras por las cuales el ser humano que resistió al amor de Dios ha sido juzgado. Ahora, el cristiano también tendrá tribulación y también tendrá angustia. Pero ¿sabes una cosa? El cristiano tendrá la esperanza en la palabra de Dios que la tribulación y la angustia tendrán un fin. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va a ser liberado en un momento dado. Y sabes, aquí hay una muy buena esperanza para el pueblo de Dios. Tenemos una esperanza hermosa en la palabra de Dios. Ve en Isaías 33, del versículo 15 al 16 y 17. En el versículo 15 es la persona que guarda los mandamientos de Dios. ¿Okay? Todo lo que ves ahí en el versículo 15, que es un poquito largo, es una persona que guarda los mandamientos de Dios. El versículo 16, el pueblo de Dios es perseguido, se tiene que ir a las montañas y las rocas es nuestro refugio. Entonces, el 17, estando allá, donde en las montañas, tras las rocas, allí, de paso, tenemos la esperanza en Dios y la promesa divina de que allí nuestro pan y nuestra agua va a estar segura. Dios nos va a alimentar de una forma o de otra. Y eso, ¿sabes qué? Yo no sé cómo lo voy a hacer. Como fue con Elías, que los cuervos le traían comida, no lo sé. Pero lo que sí sé es que es una promesa divina y se va a cumplir. ¿Cómo lo va a lograr Dios? Yo no lo sé. Esperemos ese momento y veamos cómo Dios va a resolver ese asunto, ¿verdad? Pero la promesa divina y la promesa de Dios es que Él nos va a sustentar allá donde estemos huyendo. Qué hermoso, ¿verdad? Y mientras que estemos huyendo por allá, ahí seremos liberados, el pueblo de Dios. Esa es la diferencia de la tribulación y la angustia de una persona que es un verdadero hijo de Dios. Vuelvo a repetirte. El 15 es una persona que guarda los mandamientos de Dios. El 16, las consecuencias de cierta forma, humanamente hablando, que ahora tiene que huir. Porque recuerda que la persona que le es fiel a Dios tendrá que pasar por tribulaciones y persecuciones. ¿Ok? Entonces tiene que huir. Pero ya estando allá, Dios se va a encargar de cuidarlo. Y estando huyendo en las montañas, entre las rocas, allí veremos a Cristo venir en su hermosura. Y veremos la ciudad que está lejos, que es la Nueva Jerusalén. Qué hermosa manera de mirar las cosas, ¿verdad? Bien, mi hermano, mi hermana, aquí hemos llegado hasta el fin.
una cosa que sí te puedo decir, ¿ok? La condición humana es terrible. Solamente a través de Cristo Jesús podemos cambiar que la condición humana llegue a ser una condición que pueda glorificar el nombre de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, recuerda que cuando Cristo venga, vuelvo a repetirte allí en Isaías 33 del 15 al 17, pues vamos a mirar esto al final de cuentas, esta hermosa vista, Cristo viniendo en las nubes de los cielos, y mira qué hermoso, ¿no? Cuando Él venga en las nubes de los cielos, habrán sepulcros que se van a abrir, y las personas van a salir, todos aquellos que fueron fieles al Señor. Y en el otro lado acá hay gente en las montañas. También esa gente en las montañas son las que van a estar huyendo, los que van a tener sus aguas y su pan seguro. Aquí están, mirando al Rey de Reyes venir en las nubes de los cielos. Mi hermano, mi hermana, ojalá que tú puedas ser parte de este pueblo que va a estar esperando a Dios. Recuerda que nuestro lema con fe y esperanza es que estamos preparando a las familias que formarán el pueblo que verán a Dios. Aquí está el pueblo que verá a Dios. Ya sea que resucite, porque que pasó el descanso, pero va a resucitar para encontrarse con Cristo Jesús, o que esté vivo cuando Cristo venga y sea transformado nada más. Como quiera que sea, estamos preparando a estas familias que van a formar el pueblo que va a mirar a Dios. Yo te invito a que te unas a nosotros, a nuestros esfuerzos, con fe y esperanza. ¿Quieres ser parte de este ministerio? Te invito. Mándame un correo electrónico. Hay muchas formas que tú nos puedes ayudar, ¿ok? De una y de mil maneras. Puedes orar por nosotros, ayudando económicamente también, ayudándonos con programas, editando, con diseños, con la página de internet, con página de Facebook, en el canal de YouTube, dando mensajes también. Hay de muchas maneras, ¿no? Pero recuerda que tenemos que preparar a esta gente que tiene que en un momento dado va a estar esperando a Cristo Jesús y que va a mirar a Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos, ¿ok? Una vez más, quiero orar contigo y pedirle a Dios la bendición antes de cerrar este video. Padre Santo, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros y eres, Señor, grande. Y sabemos que a través de ti podemos tener la salvación, tener la vida eterna también. Señor, gracias porque nos has enseñado la depravación del ser humano, pero también nos has dado la esperanza que en Cristo Jesús podemos volver una vez más a ser fieles a ti y ser perfectos para ti en Cristo Jesús. No porque haya algo bueno en nosotros, Señor, como seres humanos, pero porque la sangre redentora de Cristo Jesús nos puede cubrir en todo momento. Una vez más, Señor, bendice a cada persona que está mirando este video y que lo ha mirado hasta el fin, y bendice a sus familias también. Cuídales, protégeles, Padre bendito, y Señor, tú sabes, ayúdanos, perdona nuestros pecados, por favor. Todo lo que estamos haciendo, Señor, lo hacemos para honrarte y glorificarte. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, y ayúdanos, Señor, a poder dar el mensaje apropiado y correcto para tus hijos. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios te bendiga. Nos miramos la próxima semana, ¿ok? Hasta luego.